Pues aquí seguimos, va las preguntas, hoy lunes, las preguntas y respuestas. Vamos a escuchar, me parece que hoy vino el canalla de Jorge Ramos, ¿no? Se hace el ignorante que no conoce, pero bien que sabe, pero viene con el afán de desprestigiar al gobierno, ya que se larga ahí a Estados Unidos. Creo que Trump lo corrió de una conferencia por hipócrita y mameluco. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. La alianza PAN, PRI, PRD ya anunciaron que van a ir a la OEA a presentar expedientes, mencionan tentativamente 50, de personas que fueron lesionadas, secuestradas, amenazadas, o inclusive algunos homicidios con motivo de las pasadas elecciones. La pregunta es si realmente hay un control del Estado mexicano sobre el narco que se percibe, que está creciendo en el país. Y la segunda, ¿qué efectos va a tener esto en las relaciones de México con los organismos internacionales? Y si esto realmente pone, o sea, la participación del narco, pone en riesgo la democracia. Pues yo veo que es propaganda. Ahora se le llama publicidad, porque no hay elementos. Y solo podría yo responder con un dato. El día de la elección se instalaron más de 160,000 casillas en el país. El 99.96 o 98% de las programadas. Solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de 7 municipios. Cuando hablan de que domina el narco en el país y de que hay ingobernabilidad, pues a lo mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo, donde no había ninguna frontera. Y se le olvida a nuestros adversarios, a los conservadores, estos que van a ir a la OEA, de que está preso en Estados Unidos el que estaba de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón. Pero estos son hechos de este sexenio, señor presidente. ¿Mande? Estos hechos de denuncias son de este sexenio. Sí, porque nosotros heredamos eso. Nada más hablemos de un sexenio, el de Calderón. Imaginemos que en ese entonces se toma la decisión absurda, inhumana, de declarar la guerra al narco para buscar legitimidad o para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y eso desata
mayor violencia. En el mismo sexenio que el señor García Luna era el hombre poderoso que protegía a la delincuencia organizada. Llegamos al gobierno y nos encontramos pues todas estas bandas, todos estos grupos, y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con masacres, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el país. ¿Y qué fue lo que originó la violencia en el país? La corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes. Entonces, sí, vamos poco a poco, avanzando, pero a lo seguro, para pacificar al país. Muy bien, señor presidente. Se me hace muy cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. Lo de Bolivia. ¿O quiénes fueron los responsables? El cártel de Sinaloa surgió en estos 2 años y medio. El Jalisco Nueva Generación es de ahora. El cártel de Guanajuato surgió ahora. ¿Qué no? Ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos. Masacre tras masacre. Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Se van de la megota siempre. Podemos ser responsables, pero no culpables. Y además estamos asumiendo esa responsabilidad, trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Y repito, con otro método. ¿Y es efectivo el método? Sí, va a llevar más tiempo. Siempre que hablábamos nosotros de que había que atender las causas y que la paz era fruto de la justicia, nos decían, ah, sí, pero eso lleva mucho tiempo. Y nunca se iniciaba. Y nunca hicieron nada en favor de los jóvenes. Y lo que había era un mal ejemplo, porque se dedicaron a saquear, a robar, a quedarse con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, y a desatender a la gente. Decían siempre, sí, eso lleva tiempo, pues sí, pero había que iniciar una estrategia nueva, distinta. El mexicano, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales. Vamos, como se está haciendo, a atender a los jóvenes, a ayudar a los pobres, a que no se sigan desintegrando las familias, a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, no a que el dinero sea lo que predomine, lo material. Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento
para tener una sociedad mejor. ¿De qué ideología sería la nueva corriente de pensamiento? Inspirada en lo mejor de nuestra historia nacional. ¿Para qué vamos a ir a buscar modelos al extranjero? O dirigentes o héroes al extranjero. ¿Y en cuáles principios o valores estaría soportado esto? Lo que nos dejaron los padres de nuestra patria como enseñanza, Hidalgo y Morelos. Hidalgo fue el que proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad, y es seguir las enseñanzas de Juárez acerca de que no debe mezclarse poder económico con poder político o poder político con poder eclesiástico, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y antes, ¿qué había? Pues dominaban los potentados de México en todo. El gobierno estaba secuestrado, estaba tomado, estaba al servicio de una minoría rapaz. Ahora se gobierna para ricos y para pobres, se gobierna para todos. Esa es una enseñanza de Juárez. Otra enseñanza de Juárez que estamos llevando a la práctica es de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Otra enseñanza de Juárez es de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y las enseñanzas de Madero y las enseñanzas del general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso hablamos de una cuarta transformación, porque reconocemos lo que significó la independencia, la reforma, la revolución, y ahora se está llevando a cabo una cuarta transformación. Nuestros adversarios, los conservadores, querían el fin de la historia, que ya no habláramos de eso. Nos querían quitar hasta el derecho a la memoria y desde luego quitarnos el derecho a la esperanza. Pero ahora ya es distinto la situación en el país. Entonces, también aclaro, están en libertad nuestros adversarios, que como lo acabo de decir, no son nuestros enemigos. Juárez decía, los reaccionarios también son mexicanos, y lo retomó Plutarco Elías Calles y decía lo mismo: los reaccionarios no son, o son mexicanos, también son mexicanos. Yo no creo que deba decirse eso, a pesar que respeto, venero al presidente Juárez, el mejor presidente de México. Claro que son mexicanos. Y en una democracia tienen derecho a manifestarse y nosotros garantizamos el derecho a disentir y no hay represión ni persecución a nadie, ni censura. Tan es así que miren, aquí estamos. En otra pregunta, señor presidente, usted abrió anticipadamente la asociación presidencial en marzo, cuando dijo: estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue. No sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50 para arriba, incluso hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, si hay relevo de este lado. Ellos tienen problemas, nosotros no, es un abanico. Es decir, ya esto ha evolucionado. Tras las elecciones del 6 de junio pasado, se recompuso el panorama
y la estructura política del país. Y bueno, no es novedad que se mencionan como aspirantes a la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, algunos la consideran la consentida de Palacio, otros mencionan a Marcelo Ebrard, estos últimos con problemas por la línea 12 del metro, pero es algo circunstancial. Usted no ha mencionado a Ricardo Monreal, operador legislativo, pero en los medios sí, él está en abierta campaña, públicamente lo ha dicho. También usted mencionó a Tatiana Cloutier, y la pregunta es si no hay alguien más como Zoé Robledo, o incluso algunos dicen, no sé si de broma, que Hugo López-Gatell pudiera ser un precandidato. Son dos preguntas, señor presidente. Uno, si estos mencionados están en la carrera, dentro de la caballada, o si como otros dicen que usted tiene un tapado o una tapada. Bueno, lo del tapado es del Porfiriato. Él creó el pueblo decide. Ese modo de actuar en política. El primer tapado que hubo fue su compadre, Manuel González. Porfirio Díaz es el creador del régimen autoritario que se mantuvo hasta hace poco, porque ni la revolución pudo arrancar de raíz esas prácticas. Porfirio fue el que creó lo del tapado. Porfirio decidió que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo. Porfirio fue el que estableció la regla de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales, y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales. Porfirio es el creador del régimen político, que cambia mucho con la revolución, pero en la vertiente social. En lo político prácticamente se mantiene lo mismo. Decía don Daniel Cosío Villegas que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado doña Porfiria. Entonces, él es el creador del tapado, porque llega con un golpe de Estado, echa de la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejada, lo manda al exilio, de donde ya no regresó Lerdo. Lo trajeron cuando falleció, un liberal de primera, un buen presidente. Él fue el que inició la construcción del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, y un hombre muy digno. Entonces, no quiso regresar. Todos los demás se fueron al exilio y empezaron a regresar. Bueno, hay un caso que es muy notorio. El que era secretario de Relaciones de Lerdo, Manuel Romero Rubio, regresa del exilio y a poco tiempo se casa Porfirio, que tenía 50 años, con la hija de Romero Rubio, Carmelita, que tenía 17, 18 años. Y desde entonces Romero Rubio se convierte en secretario particular de Porfirio Díaz hasta que se muere Romero Rubio. Entonces, Lerdo no claudica, como tampoco claudicó Iglesias y otros liberales. Entonces,
Porfirio llegó en 1876 por una acción militar y derrocó un gobierno legal y legítimo. Y entonces llegó con la bandera de la no reelección. Y se quedó, ya sabemos, 34 años. Pero como estaba llegando a la presidencia, no podía reelegirse. En ese entonces los periodos de gobierno eran de 4 años, entonces tenía que buscar a una gente cercana a él que le garantizara que iba Porfirio a seguir mandando, a un pelele. Y entonces escogió a su compadre, Manuel González, que por cierto no actuó del todo como pelele porque se le quería quedar. Tuvo Porfirio que generarle un movimiento opositor para que aceptara el regreso de Porfirio. Lo acusaron a Manuel González, es el único caso que hay de corrupción y lo querían meter a la cárcel. Pero al final, pues en aquel entonces era el artículo 103 de la Constitución, ahora es el artículo 108, 109, 110 de la Constitución, que los presidentes tenían fuero y no podían ir a la cárcel más que por traición a la patria. Entonces ya cuando lo subordinó por completo, lo dominó por completo Porfirio a su compadre, pues ya le quitaron el juicio de encima, ¿no? Sí. Y había muchos que pensaban que ellos podían, y ahí surge lo del tapado. Nadie pensaba que iba a ser Manuel González, y empezaron los telegramas al estilo que después se volvió costumbre. Se empezaron a decir, llegaban los telegramas acá en Tamaulipas, todos estamos con Manuel González. En Yucatán apoyamos al Manco, y así por el estilo. Ese es el tapado. Acá no es, ya eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. ¿Sí? Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Y yo voy a estar aquí hasta, y eso, si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo. Y eso no me preocupa mucho, porque sé que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador. Eso es para terminar en septiembre, ¿sí? Y retirarme. Más No, fuerte que Morena. no,
No, fíjese, yo soy el presidente de más edad en la historia de México. El presidente constitucional de más edad. Mis adversarios, yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando. Entonces, no podría más tiempo, además, no me lo permitirían mis convicciones. Soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo ya voy a terminar. Si el pueblo lo decide así, si el Creador me lo permite, si la naturaleza también, yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es aplicándome para que avancemos en la transformación, que sea tanto el avance logrado que en el caso remoto, y toco madera, de que regresaran los conservadores corruptos, les costara trabajo dar marcha atrás a lo alcanzado. Por eso me estoy apurando a que queden las bases para la transformación, para el cambio. Pues aquí miren la primera pregunta. Nos vemos, sigue apoyando este canal, Nelter de la Cruz, like en la campanita.